Bien, siendo las 16:37, retomamos el cuarto intermedio. Tiene la palabra el concejal Acebal. Gracias, señor presidente. Evidentemente la presentación que hizo el concejal Sebastián Álvarez tiene un error de pluma. En el cuarto intermedio no hemos podido conciliar posiciones respecto a considerar esto como admisible para conceder la licencia el día de hoy, de modo tal que como presidente de la bancada procedemos a retirar el pedido de licencia que hizo el concejal Álvarez. Gracias. Bien. Dejar constancia sí que se ausentó por los motivos expuestos precedentemente, ¿no? Bien. Tiene la palabra el concejal Piacentini. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco lo que hemos discutido recién con el concejal Acebal. Quiero dejar claro que acá no hay ninguna mala intencionalidad de este bloque. Es un error que se plantea. Lamentablemente no podemos llevarlo adelante. El concejal Acebal, obviamente, él siempre ha sido muy puntilloso en muchos de estos temas, por lo tanto, creo que es la decisión correcta y, bueno, continuaremos con la sesión. Gracias. Bien, entonces, por secretaría se le da lectura a las comunicaciones oficiales. De la Presidencia del HCD, expediente letra P 9742/14, Presidencia HCD, decreto de convocatoria a sesión especial para el día miércoles 28 de mayo a las 16 horas. Villa Gesell, 26 de mayo de 2014, visto la nota presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical, Frente Progresista y Frente Renovador, en la cual solicitan se convoque a sesión y considerando que debe darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 68, inciso cuarto de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 18 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante. Por ello, el presidente del HCD, en uso de sus atribuciones, decreta: artículo primero, convócase al honorable Consejo Deliberante a sesión especial para el día miércoles 28 de mayo del corriente año a las 16 horas. Artículo segundo, declárese como único asunto a considerar el siguiente: expediente letra D 9687/14, Departamento Ejecutivo eleva rendición de cuentas de la Municipalidad de Villa Gesell, ejercicio 2013. Artículo tercero, comuníquese desde el registro oficial y cumplido archívese. Decreto 1518, firmado Caruso secretario, Cabuti presidente. Despacho de comisión. De la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, expediente letra D 9687/14, Departamento Ejecutivo, eleva rendición de cuentas de la Municipalidad de Villa Gesell, ejercicio 2013. Visto el expediente letra D 9687/14, Departamento Ejecutivo eleva rendición de cuentas 2013 y considerando que el ejercicio cerró con un déficit primario de 13.613.730,97 centavos, hecho que revela una irresponsable administración de los fondos municipales, que en consonancia con el déficit señalado y según lo demuestra el estado de evolución del pasivo, la deuda flotante al cierre del ejercicio ascendió a pesos 27.363.870,30 centavos y la deuda total, incluyendo la consolidada y cuentas de terceros, ascendió a pesos 36.820.241, comprometiendo seriamente las finanzas municipales. Que el Departamento Ejecutivo Municipal evidenció a lo largo del ejercicio un absoluto desprecio a las normas básicas de la democracia. Prueba de ello son la negativa a publicar los boletines oficiales y la falta de difusión de los llamados a contratación de bienes y servicios públicos. Que la dilapidación de los recursos se ve reflejada en los gastos improductivos, muchos de ellos dedicados a la política partidaria. Que la administración de los recursos humanos disponibles estuvo también orientada a favorecer la política partidaria y el nepotismo. Que la conducta pertinaz
de ocultar la documentación reclamando su exhibición al Departamento Ejecutivo ha sembrado sospechas sobre la transparencia de sus actos. Que la conducta reiterada del Departamento Ejecutivo de otorgar preferencia a empresas radicadas fuera del partido de Villa Gesell, de dudosa solvencia y sospechadas de actuar en connivencia, ha privado, en virtud de las contrataciones efectuadas, de inyectar cifras millonarias en el circuito económico de Villa Gesell y generar trabajo genuino con mano de obra geselina. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas solicita sanción favorable al siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Desapruébase la rendición de cuentas del ejercicio 2013 elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal en el expediente letra D 9687/14, artículo segundo de forma, firmado Alio, Piacentini, Oros y Luna. Pido la palabra. Sí. Segundo despacho hay. Visto el expediente letra D 9687/14, Departamento Ejecutivo eleva rendición de cuentas ejercicio 2013 y considerando que la rendición de cuentas correspondiente al año 2013 ha sido rechazada por este honorable Consejo Deliberante. Por ello, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas solicita sanción favorable al siguiente proyecto de minuta de comunicación. Comunica hacia el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que el Honorable Consejo Deliberante de Villa Gesell ha desaprobado la rendición de cuentas del ejercicio 2013, firmado Alio, Piacentini, Oros y Luna. Bien, tiene la palabra el concejal Alio. ¿No? Perdón. Bien, la palabra del concejal Acebal. Gracias, señor presidente. En principio, para aclarar que no coincidimos con el despacho de mayoría, tenemos diferencias no solo desde el punto de vista de las apreciaciones numéricas, sino desde el punto de vista del análisis político que se hace en el presente despacho, que entendemos está cargado de subjetividades y que sin lugar a duda, más allá de que nosotros desde ya anticipemos que vamos a votar de modo afirmativo por la aprobación de la rendición de cuentas y descontamos, porque se ha hecho público que los bloques de oposición lo harán en contra, lo cual evidentemente torna un tanto estéril la discusión porque ya se sabe el resultado final de la misma. No podemos menos que dejar constancia de esto, sobre todo en cuanto a algunas apreciaciones que se hacen en lo que respecta a que violenta la democracia y una serie de cuestiones que me parece son verdaderas exageraciones. Más allá de esto, el objetivo de este bloque es hacer un análisis de la rendición de cuentas que tiene que ver con el despliegue aritmético que han tenido las finanzas municipales. Nosotros hemos observado el propio expediente que acompaña el Departamento Ejecutivo, que en el mismo surge un presupuesto originario que se había votado por parte de este Consejo Deliberante de 195.623.000 pesos. Vamos a hablar en número redondo para sintetizar y hacer más explicativa esta cuestión, y que luego sufrió una ampliación, producto también de la voluntad de este Consejo Deliberante, llevándolo a 244.014.000 pesos, es decir, con un incremento importante. El primer dato que nosotros logramos observar es que de este presupuesto de 244.014.000 pesos que estaba previsto con el presupuesto ampliado, cuando miramos lo recaudado en forma real, es decir, lo que en dinero constante y sonante entró por todo concepto al municipio para manejar sus finanzas, fue de 203.186.000 pesos, lo cual demuestra a primera vista, digamos, que ha habido una merma muy importante entre lo presupuestado, que es lo que se calcula que va a obtener como recursos el municipio para poder desenvolverse a lo largo del año, y lo que efectivamente percibió. Para que se tome dimensión de esta cuestión, el monto efectivamente recaudado es apenas un 3% más que el presupuesto original, pero si lo analizamos con el presupuesto ampliado, que es el que definitivamente se votó por este cuerpo,
implica una merma, una disminución del orden del 16%, aproximadamente 41 millones de pesos, una cosa por el estilo. Evidentemente, esta primer cuestión genera, sin lugar a dudas, complicaciones al momento de administrarse, porque no es lo mismo uno plantear un desarrollo a través de un presupuesto ampliado que encontrarse con una recaudación real de 203 millones, que es muy inferior. Había al final del año pasado un saldo de caja del orden de los 20 millones de pesos aproximadamente, que obviamente forman parte de lo que va a tener este ejercicio que estamos analizando y que seguramente después, al momento de analizar el cierre del ejercicio, tiene un valor importante porque va a permitir compensar algunas cuestiones. Y lo que se observa como compromisos devengados, es decir, lo que se ha pagado bajo todo concepto, es de 230.875.000 pesos, que si lo comparamos obviamente con lo que es la recaudación real, es decir, 203 millones, vemos que hay un número muy importante de diferencia que, si uno la toma claramente tomando lo devengado con lo ingresado, va a dar algo así como 27 millones de pesos, pero cuando uno lo analiza con la caja que había en bancos y caja, así se llama, que es del orden de los 20 millones, va a dar un cierre final de 7 millones de pesos, que después lo vamos a analizar. Hay temas interesantes para analizar también. Por ejemplo, vamos a ver el tema de los gastos. Cuando uno empieza a analizar cómo han evolucionado los gastos, va a ver que hay gastos muy importantes. Uno de ellos, tal vez el más importante de todos, tiene que ver con el gasto de personal. 107.362.000 pesos, pero también acá tenemos que señalar que en este gasto previsto de 107 millones no está incluido lo que fue el sueldo del mes de diciembre. Si uno se acuerda, se pagó el primer día hábil del mes de enero del año siguiente, con lo cual evidentemente esos 10 millones que van a aparecer eventualmente en el ejercicio como una deuda porque no se pagaron al 31 de diciembre, 3-4 días después se pagaron, y es una deuda que en cierto sentido fue cancelada, lo que disminuiría no en el registro contable del año pasado, pero en la práctica, con diferencia de 2-3 días, sí el monto de la deuda. Es necesario aclararlo porque cuando uno analiza el costo del salario, anda aproximadamente en 117 millones el número general. También podemos ver determinado tipo de gastos que se han hecho como bienes de consumo, como bienes de servicio también. En el caso de los bienes de consumo son 21.800.000 pesos aproximadamente. En el caso de los servicios no personales, 63.073.773 pesos. En el caso de los bienes de uso, 18.909.124 pesos. En el caso, por ejemplo, de las transferencias, que esto es importante en cuanto a la transferencia de partidas, sobre todo cuando se recaudó mucho menos de lo que estaba previsto recaudar, cobra una especial importancia porque, sin lugar a duda, al ser más exigua la cantidad de dinero que ingresó, es necesario transferir partidas para poder compensarlo. En este caso, las transferencias de partidas fueron del orden de los 4.158.000 pesos aproximadamente. Los activos financieros fueron de 332.410 pesos. Los servicios de la deuda, en este caso lo que se fue pagando de la deuda, fueron del orden de los 15.174.000 pesos, y otros, que son rubros diversos, 5.000 pesos. Vamos a analizar, para ser breves, el cierre del ejercicio, que tiene especial interés para ver cómo ha quedado
configurada la finanza municipal sobre el fin del año pasado. En este caso observamos que la recaudación es menor que lo que se ha devengado y esto genera una diferencia del orden de los 27 millones de pesos. Es un 13% aproximadamente de lo específicamente percibido, y esto sin lugar a duda tiene que ver con esto que decíamos al principio de la estimación del presupuesto y lo efectivamente recaudado, que tiene una diferencia muy importante del orden del 16% entre lo efectivamente calculado y lo percibido. Por ejemplo, hay una deuda flotante que después tuvo una evolución, pero en principio la deuda flotante consigna el propio expediente, que es del orden de los 22.641.000 pesos. Parte de esta deuda, que luego evolucionó hasta el orden de los 27 millones, tiene que ver con esto que hablábamos de los 10 millones de pesos de salario que se pagaron el primer día hábil posterior al cierre del ejercicio, con lo cual, si bien en la práctica existe una deuda de ese volumen, habría que descontarle el monto que efectivamente estaba el dinero, por cuestiones operativas se pudo pagar el primer día hábil del otro año. Y hay una deuda consolidada del orden de los 6.779.000 pesos. Esta deuda tiene que ver básicamente con un empréstito que se tomó por parte del Departamento Ejecutivo. Este empréstito, que fue aprobado por el Consejo Deliberante, tenía como finalidad la construcción de las redes de gas en las localidades de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas, redes que están próximas ya a terminarse. Y acá también hacemos una especie de apostilla que después la vamos a profundizar, porque si bien ese monto fue desembolsado por parte del municipio, fueron pagada esa cantidad para construir la obra, también es cierto que le genera un crédito, o podríamos decir una evolución del activo, para hablar en forma más técnica, al municipio del orden de los 7 millones de pesos, que se va a cobrar a través de un sistema de contribución por mejora que fue aprobado por una ordenanza municipal y que no figura en este ejercicio. ¿Por qué no figura? Porque esto se va a poder empezar a cobrar a partir de la conexión. Estamos muy próximos ya a conectar y eso va a dar el derecho a cobrar. Seguramente va a empezar este año, con lo cual esos 7 millones de pesos de evolución del activo no figuran en este presupuesto. Es dinero a cobrar, pero que no aparece porque va a empezar a aparecer en el ejercicio del año 2014, coincidiendo justamente con los 6.779.000 pesos de la deuda consolidada. Decíamos que había un fondo de caja también de 20 millones de pesos que venía del año 2012, y esto nos va a dar un resultado. El resultado es cómo quedan finalmente las finanzas de la municipalidad. Y vamos a observar que los recursos y el capital recaudado son de 203.186.000 pesos, y hay un gasto que se genera en concepto de deuda, es decir, vendría a ser lo que fuimos cancelando, que es del orden de los 216.800.000 pesos. El resultado, cuando uno analiza estos números, es de menos 13.613.000 pesos, pero hay un saldo de caja, decíamos, que es de 20 millones de pesos, que hay que tenerlo en cuenta en este momento porque se hace una suerte de compensación, y también se observa que hay otros rubros que se deben tener en cuenta al momento de hacer el cálculo final, que terminan dando como resultado negativo 7.213.240 pesos. Ahora bien, este es el monto que figura como resultado de los estados contables, pero cuando uno plantea esta cuestión es necesario analizar otras que tienen que ver y son concomitantes con este tema. Una de ellas, lo decíamos, los 10 millones de pesos de sueldo que aparecen como deuda, pero que se cancelaron 3 días después. Y otro que me parece que también es de especial criterio al momento de analizarlo,
es el activo que tiene el municipio en cuanto a tasas adeudadas. Hay un activo que posee el municipio del orden de los 100 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad, 49 millones y pico, están en proceso judicial, de modo tal que sin lugar a duda esta evolución del activo supera largamente el resultado arrojado por el ejercicio. Más allá de lo cual, nosotros consideramos que es de capital importancia analizar toda la cuestión. El cierre del ejercicio es una foto, en realidad cuando uno va a analizar la situación debe ver una película, es decir, se plantea un pasivo de 7 millones de pesos, también genera ese pasivo al momento de que forma parte de un empréstito, un crédito a favor del municipio por un valor prácticamente equivalente que se empieza a cobrar este año. Y lo propio con la deuda flotante, donde se incluyeron los 10 millones de pesos de salarios, que 2 o 3 días después del cierre se pagaron y que evidentemente figura como deuda flotante algo que se pagó a los 2 o 3 días de haber cerrado el ejercicio. De modo tal que nosotros entendemos absolutamente justificada la cuestión financiera del municipio, absolutamente válido tener en cuenta justamente esta distorsión operada a partir de un presupuesto de 244 millones que se terminó cobrando 203 millones de pesos y que evidentemente esto en los previsionamientos que se van haciendo tiene una alta influencia porque uno evidentemente contaba con determinados recursos que finalmente no estuvieron. Y también contar especialmente con el análisis de la evolución del activo. Es decir, no solo hay que evaluar el pasivo, sino también el activo. Y vuelvo a destacar una vez más porque me parece significativo. El año pasado fue un año de pago de una obra pública muy importante como la que es la de gas natural en las localidades del sur del partido y que demandó un esfuerzo adicional de la comuna de aproximadamente 7 millones de pesos y este año, ya prácticamente culminada esa obra, sin lugar a duda, lo que se va a reflejar en los estados contables es que es un año de cobro de aquello que se invirtió y se pagó el año pasado, es decir, de alguna forma hubo 7 millones de pesos de pago de este tipo de obra para hoy tener un crédito, para que la gente lo entienda, de 7 millones de pesos, para hablar en números redondos, que se van a percibir como contribución por mejora por esa obra hecha en las localidades del sur, que me parece absolutamente justificado, porque sabemos perfectamente que esto hace a la competitividad de un sector turístico importante, a la conveniencia y comodidad y al ahorro de costos de la población estable, y sin lugar a dudas me da la impresión de que es superlativo tenerlo en cuenta al momento de analizar los números, sobre todo porque coincide plenamente el monto del saldo negativo con el monto del empréstito que hay que cobrar este año y que cubre ese saldo negativo que no se consignó en los estados contables del año pasado porque no se podía empezar a cobrar la obra hasta que estuviera la contribución por mejora, como va a pasar sin lugar a duda este año. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra el concejal Alio. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estamos tratando la rendición de cuentas que hace ante este honorable Consejo Deliberante el Departamento Ejecutivo correspondiente al año fiscal 2013. Es tan evidente que es un tema absoluta y profundamente opinable, que la prueba está en que hay dos despachos que son absolutamente antagónicos. Hay un despacho de mayoría que desaprueba
la gestión del Departamento Ejecutivo y hay un despacho de minoría que aprueba, todo lo contrario, esta gestión del Departamento Ejecutivo. Es decir, que estamos ante una materia opinable. Y este solo hecho hace que una de las primeras objeciones que efectuara el concejal que me antecedió en el uso de la palabra, que había una carga de subjetividades en la exposición de motivos en el proyecto de decreto de la mayoría, y sí, claro que hay una carga de subjetividades. El tema está si a esa carga de subjetividades la podemos sostener con pruebas que realmente ameriten lo que estamos afirmando. Antes de exponer mi pobrísima y humilde visión del tema, debo decir que, al menos esto creo que lo puedo decir con algún grado de autoridad, dada mi profesión, soy contador público, que si un estado contable no se lee bien, no se lo sabe leer, evidentemente las conclusiones corren el riesgo de ser equivocadas, y lo que acabamos de escuchar recién, frente a una serie de errores serios en la lectura de los estados contables presentados por el Departamento Ejecutivo, hace llegar a conclusiones equivocadas. Es lo que yo le digo, las subjetividades, pero las subjetividades tienen que estar respaldadas. En primer lugar, se afirmó en la cuenta de una pequeña ecuación que el saldo de caja, creo que se quiso decir de disponibilidades, porque fue para hablar del déficit operativo, se aludió a que la municipalidad había cerrado con un saldo de 20 millones de pesos. Eso no es cierto para nada. La confusión está en que el mismo cuadro lo dice. El saldo de 20 millones de pesos es el saldo que había a principios del ejercicio. ¿Con cuánto se arrancó? No con cuánto se cerró. En segundo lugar, debemos decir también una cuestión que aquí no hace al número final, pero sí hace una concepción. El Consejo Deliberante de Villa Gesell no votó un solo peso de aumentos presupuestarios. El aumento presupuestario del ejercicio 2013 lo hace directamente el Departamento Ejecutivo a través de decretos cuando corresponde y a través de sencillas notas cuando corresponde. Porque estos aumentos presupuestarios siempre provienen de la asignación de recursos por parte de entidades ajenas a la municipalidad. Normalmente el Estado Nacional o el Estado Provincial. De manera tal que mal se puede afirmar que este Consejo Deliberante aprobó el incremento del presupuesto cuando no aprobó absolutamente nada. Simplemente aprobó el presupuesto original. En tercer lugar, y acá sí hablamos seriamente de números, la deuda flotante no incluye jamás el saldo de cuentas a pagar por sueldos devengados. Incluye las cuentas de proveedores y prestadores de servicios. Este es un apartado de los estados contables que presenta el Departamento Ejecutivo en la rendición de cuenta, que se llama resumen de cuenta corriente de proveedores. Tenemos todo el listado de proveedores, lo que se le adeuda a cada proveedor, y al final del listado dice exactamente el saldo, que era el que enfatizaba el concejal Acebal, 27.300.000
363.870,30. Este saldo contiene nada más que la sumatoria de las deudas con proveedores de bienes y servicios. Y también, finalmente, debemos decir que tampoco hubo un pago de 7 millones de pesos por la obra del gasoducto. Estaba comprendido en el presupuesto originalmente una erogación del orden de los 7 millones de pesos para hacer frente a la obra del gasoducto, pero solamente se invirtieron 3.300.000. En el mismo estado de ejecución del presupuesto de gasto, advertimos cómo por el tema de gasoductos, la municipalidad efectúa un ahorro que tiene que ver con los 7 millones y monedas originalmente presupuestados y los 3.300.000 que efectivamente compromete, ni siquiera paga. No sé lo que pagó, podría, perdiendo un minuto de tiempo, buscar lo que realmente pagó, pero digamos, el total de lo que comprometió, es decir, lo que firmó ya como compromiso, lo que le facturaron a la municipalidad por ello. Hago estas advertencias, señor presidente, y ojalá se me entienda, no desde una postura de maestrito ciruela, sino simplemente para saber con qué base vamos a discutir. Todo el mundo tiene derecho a hablar y todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que, insisto con lo mismo, después cuando discutamos las conclusiones, tienen que ser sobre bases ciertas, no sobre la base del error o la distorsión de los datos. Ya yendo de lleno a lo que es mi visión o mi impresión de esta rendición de cuentas por parte del Departamento Ejecutivo, no voy a repetir cosas que afirmó previamente el doctor Acebal, porque serían redundantes. ¿Sí? En todo caso, vamos a tratar de enriquecerlas con algún concepto complementario y aclarar algunas de esas cosas y sobre todo algunas de las consecuencias. Es verdad, el presupuesto original de 195 millones de pesos, 195.600.000 pesos, aumentó a 244 millones de pesos. Insisto, por decretos y notas del Departamento Ejecutivo. Con todas las de la ley, quiero decir, ¿no? Que se entienda esto perfectamente. La ley le permite hacer estos aumentos presupuestarios sin necesidad de acudir al Consejo Deliberante. Ahora bien, ¿qué terminó pasando? ¿Qué terminó pasando cuando llegamos a finales del año en diciembre? Efectivamente nos encontramos que la municipalidad percibió realmente en total 203.100.000 pesos, para redondear, como proponía atinadamente el concejal, y no enredarnos en los números chiquitos finales. 203.100.000 pesos que percibió por recursos propios de índole interna de Villa Gesell, por cobro de tasas y de otros recursos, básicamente lo más importante son las tasas, y por recursos ajenos a la jurisdicción de Villa Gesell, se llaman recursos de otra jurisdicción, que son los que vienen por coparticipación
y por contribuciones sin tener que devolverlas por parte del gobierno provincial, por parte del gobierno nacional, y en el caso específico de Villa Gesell, un crédito relacionado con ese gasoducto de 7 millones de pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Debemos decir muy rápidamente que nos fue muy bien en materia de coparticipación. La Municipalidad de Villa Gesell, con relación al año anterior, aumentó su coparticipación en 20 millones de pesos, que es una cifra nada despreciable. Esto significa, en el concierto de estos números, que lo que no aumentó tanto, y en términos porcentuales disminuyó, y yo diría de una manera alarmante en algunos casos, es la recaudación de tasas propias. Y entonces acá viene la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El año pasado no hubo aumento de tasas. ¿Se insolentaron los contribuyentes? ¿O el municipio perdió eficiencia para ser recaudador? No sé si hay una tercera alternativa, pero yo me quedo con la segunda. Y además con otro detalle que por una cuestión de orden debía haberlo advertido al principio, pero lo voy a mechar a esta altura de la conversación. Y lo señalamos cuando discutíamos el presupuesto 2014. El presupuesto es una sensacional herramienta de planificación. Diría, voy a ser grosero, podrido de repetir esta frase, porque creo que la repito desde las aulas donde me tocó ser docente. No es solamente cumplir con el compromiso de la ley que me obliga a hacer un presupuesto. Me está invitando a que realmente piense lo que voy a planificar, a que realmente compare con años anteriores. Me está invitando a hacer un trabajo serio y reflexivo. Y nosotros lo que vemos de estos presupuestos municipales, pero voy a decir la verdad, no de ahora, creo que casi desde siempre de la historia de la Municipalidad de Villa Gesell, por lo menos en los últimos años está absolutamente claro, se improvisa. No solo no hay una oficina que se encargue de trabajar el presupuesto, creo que en algún momento de no mucho tiempo de duración la tuvo la administración Baldo. No solo que no hay una oficina que se encargue de presupuestar, sino que esto se le encomienda al contador, así como a la pasada, rapidito, agarrar el del año pasado, calcularle un poquitito más cuál fue la inflación y armarlo y completarlo. Y bueno, y después, teniendo en cuenta si hay alguna obra específica, alguna cuestión específica, se la aclara y se la coloca. Entonces, cuando se presupuesta de esta manera, irresponsablemente, después aparecen los resultados acá. Aparece que previmos recaudar 100 en esta tasa y recaudamos 40. Y en esta tasa que previmos recaudar 70, recaudamos 150. Y con los gastos sucede exactamente lo mismo. Y peor, desde que el Tribunal de Cuentas liberó un poco la cuestión y autoriza a los consejos deliberantes a, valga la redundancia, autorizarle en la ordenanza de presupuesto al Departamento Ejecutivo que haga las compensaciones necesarias que resulten de las economías y de los excesos.
Entonces, fuera de quizás del tema específico de rendición de cuentas, quiero volver a pasar el aviso. Si no se presupuesta razonablemente, nos perdemos la posibilidad de planificar bien. Y lo que es peor, después tenemos los malos resultados cuando vamos a analizar las cuentas finales. En el caso específico de 2013 Villa Gesell, yo decía la coparticipación que aumentó en 20.580.000 pesos para ser precisos. Pero, por ejemplo, las tasas urbanas, que es un número bastante acotado, se sabe en general la cantidad de partidas que hay, están las experiencias de años anteriores, no hubo aumento de tasas en el ejercicio. Fíjese, señor presidente, cuando se hizo el presupuesto se calculó que se iban a recaudar 41 millones de pesos por tasas urbanas. Ya cuando se emitió, estamos emitiendo casi 47 millones de pesos. O sea, el cálculo frente a lo que tenemos cargado en la máquina ya falló. Lo que es mucho peor, a la hora de recaudar, se recaudó nada más que 36 millones de pesos. Y así, con datos como estos, no hay estructura que aguante. Aunque duela de pronto algún calificativo que está en nuestro proyecto de decreto estableciendo la desaprobación de las cuentas, vale esa aseveración cuando el resultado está precisamente a la vista. La municipalidad recauda, como afirmaba el doctor Acebal y yo corroboraba, algo así como 203 millones de pesos. Gasta, esto quiere decir, paga y firma compromisos por 230 millones de pesos. Entonces, dígame usted cómo califica a alguien que recauda 203 y gasta 230. ¿Es una actitud responsable? Y sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de los fondos públicos, de lo que nuestros contribuyentes nos confían para que se lo administremos, evidentemente que eso no es una administración responsable. Y entonces, después, quedamos presos del otro tipo de situación. Porque fíjese usted, señor presidente, frente a este cuadro, la municipalidad necesitó imperiosamente hacer economías. Fíjese dónde hizo economías. Ahí está presupuestada una obra, construcción de nichos en el cementerio, 500.000 pesos. Se gastaron nada más que 1.500 pesos. Si por ahí incomodamos a alguna familia queserina por si le faltó nichos, pero ahorramos ahí. Hay otra obra que no tiene precisión de lugar, que se llama construcción de pavimento articulado. Señalo esto porque en otra parte del presupuesto sí se señala construcción de pavimento articulado en Mar Azul, Mar de las Pampas y Las Gaviotas, pero esta, que evidentemente es dentro de acá de Villa Gesell y no dice el lugar, se presupuestaron 425.000 pesos y se gastó 0.
Hay otra obra, que esta sí a mí me hace doler el alma, que se llama Construcción de pozos para extracción de agua. Nuestro sistema en los últimos 6, 7, 10 años lo vemos como colapsa en cada temporada de verano. Cada vez hay más lugares donde en Villa Gesell no llega el agua o se queda sin agua o llega a una hora determinada. Y a veces escuchamos a los funcionarios decir que este es el año que más inversión se hizo en la historia en materia de agua corriente. Dan ganas de meterse dentro del televisor y agarrarlos a piña, por lo mentirosos. Se presupuestaron pozos de agua y no se ejecutó ninguno. Se ahorró todo lo que estaba previsto. Hacía yo recién referencia, Gasoducto del Sur, gran obra del gobierno si las hay, pero en serio, gran virtud del gobierno municipal si las hay. Y estuvo obligado a hacer un ahorro de 4 millones de pesos e invertir menos de la mitad. Este año podrá hacer el resto si Dios quiere, por las carencias económicas. También el gobierno presupuestó 1.600.000 pesos, por lo menos para empezar, la obra de red de agua corriente en Mar Azul, Mar de las Pampas y Las Gaviotas. Gastó 0. Por apertura de calles y reconstrucción de red vial, siempre hablamos de Mar Azul, Las Gaviotas y Mar de las Pampas, debe estar chocho los vecinos del sur, presupuestó 3.919.000 pesos. Gastó 1.200.000. Se ahorró 2.700.000. Por la extensión de la red de alumbrado público en Mar Azul, Mar de las Pampas y Las Gaviotas, presupuestó 1.119.000. Gastó 19.000, se ahorró 1.100.000. Bueno, un clásico. Para la Comisaría de la Mujer presupuestó 280.000 pesos. Ya sabemos el resultado. Pero parece que este año por fin vamos a tener la Comisaría de la Mujer. Construcción de pluviales en cuencas cerradas en Villa Gesell. Se presupuestaron 310.000 pesos. Se gastó 0. Remodelación del Pinar del Norte. Se presupuestó 500.000 pesos. Se gastó 0. Construcción del Centro de Salud Norte. Se presupuestó 400.000 pesos. Se gastó 0. Remodelación de la Plaza Primera Junta, que esto ha sido motivo de muchas conversaciones y muchas críticas. Se presupuestó 1.019.000 pesos, se gastó 0. Perdón por el nombre, no se lo puse yo, pero se llama así: Circuito de Salud Camino al Cementerio. Se presupuestó 2.575.000. Se ahorró 2.416.000 pesos. Y por suerte. En la obra que se llama Recuperación y Prolongación de la Avenida Costanera, se presupuestó 2.360.000 y se gastaron 29.000 pesos. Es decir, se ahorraron 2.331.000. Todas
obras de capital, todos bienes del activo fijo. Y mientras tanto, por allí, alguno de mis compañeros le llamó la atención alguna otra cosa de esta rendición de cuentas que seguramente se hará escuchar hoy, como por ejemplo lo que fueron los gastos de publicidad en el orden local, que todos sabemos a dónde apuntaban esos gastos de publicidad, porque además no lo escondían, no es que iban con algún mensaje subliminal misterioso, y era para exaltar la figura del señor intendente. Así como no tuvo empacho en mandar a construir chalecos que digan gestión neta para vestir al personal de esa manera. Bueno, la publicidad fue así también. Y bueno, nos vamos a encontrar con un gasto con esa publicidad de más de 1 millón de pesos, nada más que en los medios locales, en los periódicos locales, en la FM locales, en el canal de televisión local, con ese tipo de importes. Y hay otros gastos. Acá, en este recinto, sentaditos ahí en una mesa que estuvimos con el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda reconoció que no iba a poder seguir, no iba a poder, digamos, sostener el ritmo de tener 500 empleados con el régimen de 56 horas semanales. Ya entramos no solo en el gasto improductivo, señor presidente, sino que abiertamente, digámoslo, total, estamos en la previsión de lo que dije al principio, en materia opinable. Este gasto, el que estoy comentando ahora, regímenes de 56 horas semanales, cuando para una municipalidad que el año anterior cerró con 1.200 agentes, 500 con ese régimen. Evidentemente es un gasto de la política, señor presidente. De la política mal entendida. Es un gasto de la política partidaria. Es cuando se toma la caja del común, la que es de todos, y en beneficio de la militancia de un partido político determinado, se gasta de esa manera. Escuchamos, yo tengo un respeto particular por el director del hospital, para hablar con precisión, secretario de Salud, el doctor Chamorro, nos visitó, nos dio datos, me pareció absolutamente serio en sus apreciaciones, y por eso yo le hice la pregunta ese día si le parecía correcto que el hospital se manejara con doble comando o triple comando, porque hubo hasta 3 directores en su momento manejando el hospital. Y yo le pregunté precisamente en un sentido, y él respondió sí, que no era lo mejor que haya más de una mano conduciendo. Encontramos unas cuantas órdenes de pago con ese sistema que hay ahora, que yo me costó mucho, le confieso, amoldarme, en mi época de intendente, en la época de Fernández y aún de Baldo, no vi tantas situaciones de los médicos que les facturan, digamos, como si fuese locación de servicio, contratos de locación de servicio, los médicos que les facturan a la municipalidad. Cuando en realidad reciben órdenes de la municipalidad, porque reciben órdenes o de un jefe de servicio, del director o de lo que sea. Bueno, entonces vi realmente muchas irregularidades que me llamaron la atención y que revelaban el descontrol del gasto. Y me permití traer una a título de ejemplo, que no es la única,
pero por cómo está ensamblada me van a entender. Un médico que hizo guardias en el mes de noviembre de 2013, no hace mucho. Le facturó a la municipalidad por estas guardias 39.150 pesos. Y esto está en la orden de pago número 13.736. Armamos el almanaque y mire cómo fue la prestación de este médico. El día 3 de noviembre hizo una guardia de 12 horas. El día 4 de noviembre, una guardia de 24. El día 6 de noviembre, otra guardia de 24. El día 7 de noviembre, otra guardia de 24. El día 9 de noviembre, otra guardia de 24, ya para acá estaba cansado. El 11 de noviembre, una guardia de 24. El 13 de noviembre, guardia de 24. El 14 de noviembre, guardia de 24. El 16 de noviembre, guardia de 24. El 17 de noviembre, guardia de 24. El 18 de noviembre, guardia de 24. El 19 de noviembre, guardia de 24. El 20 de noviembre, guardia de 24. El 23 de noviembre, guardia de 24. El 24 de noviembre, guardia de 12. Y el 25 de noviembre, finalmente, guardia de 24. Hizo todas esas guardias, cobró ese importe. Yo digo, ¿es creíble esto? ¿Es creíble que un médico pudo haber estado 5 días consecutivos haciendo guardia de 24 horas? ¿O 7 días, en 7 días hizo 6 guardias de 24 horas? Si me dicen que es creíble, pobre los pacientes que tuvieron que ser atendidos por este hombre. Y como para mí no resulta creíble, creo que acá hay un médico que se prestó al juego de alguien que le dijo, factura tanto, vamos y vamos. Con todo el dolor del alma. Es de la única manera que lo podemos explicar. Señor presidente, en lo personal y para redondear, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires disponen la competencia del Consejo Deliberante para revisar las cuentas municipales, lo que estamos haciendo nosotros. En la inteligencia de ese armazón legal que le da competencia al Consejo, dice sencillamente que antes del 31 de marzo de cada año el intendente debe presentar al Consejo el resultado de sus cuentas en una serie de estados contables previamente determinados y controlados por el Tribunal de Cuentas, y nos da a los concejales 60 días corridos de plazo para hacer el análisis de la cuenta. El expediente, permíteme, María Elena, para hacerlo gráfico por aquellos que no lo tuvieron en sus manos. El expediente es esto, ¿cierto? Es un conjunto bastante grosso, todos de estados contables, son como 20 estados contables, que vuelvo a insistir, para quien no es contador y no está acostumbrado a su lectura, prácticamente es un terreno bastante árido, y para alguien que está más o menos acostumbrado, puede ir más o menos fácil en el análisis. Pero eso
sirve de muy poco, eso sirve de guía. Esto es la fotografía, de alguna manera esa idea la expresó ya el doctor Acéval. Es una fotografía de el estado de la hacienda municipal al día 31 de diciembre. El tema es cómo es la dinámica para ver si el departamento ejecutivo ha sido eficaz o no en la percepción y en la administración de los recursos. Entonces, lo primero y elemental, verdad de Perogrullo, para poder analizar estos estados contables es necesario confrontarlo con la documentación que da origen a esos estados contables. Es decir, con toda la papelería de la contabilidad municipal con lo que tiene que ver con esto. Así que se hace necesario leer decretos, se hace necesario leer contratos, se hace necesario ver licitaciones, ver concursos de precios, ver órdenes de pago, ver padrones de sueldo, ver legajos de personal. Para hacer una tarea de auditoría medianamente normal, se hace necesario esta consulta. Lamentablemente, desde que el doctor Rodríguez Erneta asumió como intendente municipal, hasta hoy, que ya renunció, ya no es más intendente municipal, pero incluso el día de hoy, y que está suplantado por quien fuera nuestro compañero, el doctor Barrera, aquí como concejal, digo que en todo ese periodo hay una característica inalterable, la imposibilidad de poder consultar con esa documentación respaldatoria. De la manera que se le ocurra mirar, fue imposible hacerlo durante 5 años que el intendente contó con mayoría propia en el Consejo Deliberante, y ahora que no tiene más mayoría propia, evidentemente los que somos concejales de la mayoría debemos de ser demasiado torpes, o quienes tienen que facilitar la consulta de la documentación, diría, lo menos que podría decir, en lenguaje barrial, se pasan de vivos. De alguna manera me arrepiento porque en un reportaje radial empleé otro término quizás más gráfico, pero que no es el más agradable y no es mi forma de hablar natural. Le remitimos al actual intendente, doctor Barrera, una nota perfectamente detallada de lo que queríamos ver para la rendición de cuentas. Queríamos ver determinados legajos, queríamos ver determinadas órdenes de pago, queríamos ver el registro de decreto, queríamos ver 3 padrones de sueldo puntuales, y tal como establece en su acordada el Tribunal de Cuentas, lo queríamos ver en su ámbito natural, en la sede del Departamento Ejecutivo, porque esto ya lo establece el Tribunal de Cuentas, en resguardo de toda una documentación para que no venga al Consejo Deliberante y para que no pase por muchas manos
porque el Consejo Deliberante es un cuerpo colegiado, es que se establece que se vea en una oficina determinada del Departamento Ejecutivo. Lamento, pero lamento profundamente, sobre todo por la esperanza que me había despertado las primeras medidas que tomó el doctor Barrera en su nuevo cargo de intendente. La verdad, en lo personal, me sentí decepcionado. No nos permitió ver ninguna documentación en el seno del Departamento Ejecutivo e hizo lo peor que podía hacer. Mandó al Consejo Deliberante 40 cajas cerradas para que nos arreglemos. Y le encomendó al presidente del bloque del Frente para la Victoria que sea el que administrara esas cajas. Y bueno, señor presidente, así no fue. Después de tener unas cuantas reuniones que pudimos tener y otras tantas fallidas, llegamos al día viernes, que era prácticamente un día clave por el tiempo que restaba. El viernes no cumplieron con el compromiso, como no cumplieron con otros compromisos, no voy a pasar, salvo que la discusión tenga que pasar por ahí, pero desde mí voy a decir nada más que esto. A mí me colmó el vaso, la gota, el día viernes, porque en todo caso dijimos, bueno, citemos para el lunes. El viernes no vino nadie, el lunes no vino nadie, y el lunes, ¿qué tuvimos que hacer? Y dar despacho. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Y hoy lo escuchaba el doctor Acebal por una radio decir que evidentemente nos habíamos equivocado. ¿Cuánto tiempo perdimos? Podríamos haber ganado siguiendo, de seguir mirando la documentación con el tiempo que tenía. La verdad, el doctor Acebal pensaba cuánto tiempo perdimos y yo pensaba cuánta desfachatez. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Piazza.